Bueno, nosotros lo citábamos al señor Pánfilo Ayala porque tomó conocimiento público que ha hecho una presentación judicial, más precisamente una carta documento dirigida al intendente de Laguna Nainec, Julio Evaristo Murdoch, y a la funcionaria municipal también, Zunilda Cuevas, por ciertos ataques que usted estuvo recibiendo este último tiempo de parte de estos funcionarios por redes sociales, también por estados de WhatsApp. Queremos que nos comente de qué se trata, Pánfilo. Bueno, la verdad que no nos sorprende la actitud descalificativa que permanentemente hace hacia mi persona, hacia nuestra entidad y hacia los productores que acostumbramos a reclamar ayuda o políticas públicas en favor de nuestro sector. Y esta vez con esta situación de crisis por consecuencia de las pérdidas que tuvimos por alta temperatura y sequía y calores extremos, el funcionario, el intendente municipal junto a una subfuncionaria nos acusó por sus redes sociales que fuimos responsables de un desperfecto eléctrico en la plazoleta donde acostumbramos a reunirnos desde hace más de 15 años los productores agropecuarios, y en este caso fueron más intensas con productores de la zona norte, y unas acusaciones realmente graves, son infundadas y maliciosas, porque este hecho puso en riesgo la vida de un niño la semana pasada. Y bueno, al no hacerse cargo de lo que realmente le corresponde y de tener en condiciones un espacio público sin que ninguno que pueda pasar por ahí o estar en ese lugar corra ningún riesgo de ningún accidente de cualquier característica, nos quiso hacer responsable, y bueno, no pudimos dejar pasar por alto, teniendo en cuenta lo grave de esto. Sí, Blas. Mira, sí, otra vez, y ya van cuantas, el remanido método de escrachar, desacreditar la protesta a través de elementos absolutamente extraños, ¿no? Lo mismo de siempre, digamos, ¿no? Es una forma de desactivar y desacreditar la protesta a través de cuestiones totalmente secundarias, y que por otra parte son responsabilidad de él, porque él está a cargo de todo lo que sea alumbrado público seguramente, y la parte de electricidad de espacios públicos. O sea, es su responsabilidad que ese lugar esté en condiciones, porque si no, un niño puede ser hasta un dirigente de federaciones agrarias en el momento de la protesta que quede electrocutado. Así que él tiene toda la responsabilidad. No entiendo, Pánfilo. Bueno, sí entiendo, mejor dicho. Lo que pasa es que hay supongo que ya la presión y la persecución sobre los dirigentes de federaciones agrarias está pasando a lo ridículo, porque la vez pasada también me enteré de que quisieron apretarte y apretar a todos los de federaciones agrarias en plena ruta, el defensor del pueblo y no sé qué otra funcionaria provincial más funcionario anduvo por ahí pretendiendo presionar o apretar, digamos. ¿Puede ser? Es increíble las actitudes que cada vez, si bien es cierto, no nos sorprende de dónde viene, pero la forma que lo hacen, queriendo acusar falsamente de hechos que no suceden. Nosotros mucho tiempo venimos usando ese espacio público y jamás hemos utilizado elementos contundentes, conductores de electricidad, jamás. Claro. Por un lado, por eso negamos categóricamente, y por otro lado, cualquiera, si puede en este momento ir a ver ese espacio público, puede ver, y yo lo puse en mi Facebook al publicar esta carta documento, en qué condiciones precarias se encuentran las instalaciones eléctricas. Realmente en muchos lugares poniendo en riesgo y el peligro de la que corre cualquier persona que pueda estar ahí. Hacen acusaciones realmente muy, muy graves. Me acuerdo del año antepasado, cuando la pandemia estaba y las medidas sanitarias estaban muy fuertes, este mismo funcionario, este mismo intendente me acusó de asesino, teniendo en cuenta que decía que si entraba el virus en Nainec y si moría gente,
era yo el responsable. Y por otro lado, nos preocupa la situación social de las familias de los pequeños y medianos productores, que hoy urge una necesidad en estas familias que han perdido prácticamente, que hemos perdido prácticamente todo lo que pudimos sembrar o tener en pie, ¿no? Y lo estamos pidiendo de aporte no reembolsable, una ayuda económica en forma directa para las familias de los pequeños productores, atento a cada cultivo que pudo haber perdido. ¿Han podido recibir alguna respuesta de todo lo que se considera el paquete que implica la emergencia agropecuaria, como reclamaban ustedes, Pánfilo, o no han recibido noticias? Porque lo que suele ocurrir es eso: cada emergencia económica, la emergencia hídrica, la emergencia agropecuaria, cualquier cosa, y vienen recursos, pero nunca se los ve, nunca se los transfiere a los reales protagonistas de la crisis. ¿Ustedes han tenido alguna respuesta a partir de esto? Nosotros pedimos dos cosas concretas. Primero, habíamos pedido la declaración de emergencia, que se concretó a través del decreto provincial y que fue a nivel nacional por la Comisión Nacional aprobada. Eso por un lado. Y por otro lado, pedimos aporte no reembolsable, porque sabemos que este fondo de la Ley de Emergencia Nacional es muy limitada y termina siendo ínfimo en el contexto nacional a la hora de distribuir. Por eso decíamos, teniendo en cuenta que existen fondos que pudieran gestionarse del Tesoro Nacional o del Tesoro Provincial, atento inclusive también de lo público que se hizo respecto al superávit económico que tiene la provincia, o lo que pueda disponer el Tesoro Municipal en cada localidad, es que creemos que la ayuda se tiene que ampliar y llegar a la totalidad. Pánfilo, ¿recibieron algo o no? No, por eso te decía que hasta este momento nadie sabe si va a venir alguna ayuda, o si vino una ayuda, o si se va a distribuir o no. ¿Por qué? Porque también hay que profundizar un poco lo que vos decías, sí, respecto a que alguna vez se declaró la emergencia, vino cerca de 60 millones de pesos y el productor agropecuario de la provincia no recibió ni un solo centavo. Entonces son situaciones que a nosotros nos preocupa y queremos conversar primero con el ministro de la Producción y Ambiente ante el pedido que hicimos, y por otro lado coincidimos en la necesidad real de una ayuda que se tiene que llegar a las familias campesinas. Sí, las familias campesinas que lo perdieron todo, que no tienen cómo remontar, que no tienen un solo peso, que ni siquiera para comer. Blas, imagínate lo que es un ciudadano en el campo, donde no tiene un ingreso fijo por mes. El ambiente, es terrible. El escenario es desolador cuando uno va a las zonas pujantes, otrora alguna vez pujantes y productivas, como es la zona de Nainea y todo. Es desolador lo que uno ve. Cuando uno ya conoció lo que fue en su esplendor y ahora lo ve, es desolador. Sí, me decías, Pánfilo. Mira, acá yo te decía que acá nosotros, lo que quedó en pie no va a producir más del 30%, caso de la banana, caso de la mandioca, y después los otros se perdieron todo, lo poco que hay. Primero, la imposibilidad de disponer de recursos propios de una producción que se ha perdido más del 70%, en algunos casos el 100%, que es la economía propia que iba a ser de todas las familias que trabajaban y que trabajan en la chacra. Estas familias no van a tener para estos años. Por eso es que por más que llueva ahora, las pérdidas ya están. Fin de semana, el viernes específicamente, habíamos convocado a legisladores provinciales y nacionales de nuestra localidad para expresarle esto, ¿no? Esta situación. Tuvimos la oportunidad de, si bien es cierto, le convocamos a los 30 diputados provinciales, a los 5 diputados nacionales y 4 senadores, tuvimos la presencia de algunos de ellos y le mostramos sobre una mesa cómo quedó diezmado nuestro cultivo en algunas producciones que acercamos hasta la plazoleta, y los testimonios de cerca de 300 productores que estuvieron ahí, que le explicaban a ellos cuál era la situación real que viven las familias campesinas, qué le están pasando a cada una de sus familias, y cuál era la necesidad que tenía en este momento de que estos representantes hagan su trabajo al que fueron electos como tales,
y para que se pueda ver si se consigue esta ayuda económica que se está solicitando, y por otro lado una reunión con el ministro de la Producción. Qué falta de empatía, qué falta de compromiso, a tal punto de que ya directamente se distancian tanto de la realidad de la gente, que son una casta política que lo único que hace es cobrar. Ya vamos a hablar de ese tema también, y vamos a ver cómo a veces algún periodista y un par de vecinos pueden más que toda la estructura del Estado. Ahora, yo te quiero hacer una consulta a vos como hombre de campo y de la producción, Pánfilo. Necesito aprovecharte en esto. El día 1 de marzo, el gobernador hizo su consabida mensaje de la provincia desendeudada, de provincia con superávit y toda esa historia. Se pavonean mucho con eso, pero cada vez estamos más pobres. Y habló también, cuando tocó el tema productivo, primero habló de 2 millones de cabezas de ganado, cosa que rápidamente la rural desmintió porque no llega al 1.500.000, porque se ha estado liquidando stock ganadero. Pero en segundo lugar me llamó mucho la atención de que habló de 247.000 hectáreas sembradas en la provincia. Cuando yo en la década de los 70 y los 80 recuerdo que con toda la furia podríamos, en el mejor momento productivo de la provincia, llegamos a las 116.000 hectáreas de algodón, más las otras actividades, podíamos estar en 150, 160, o sea que ahora tenemos casi el doble. Pero yo no veo en la calle, yo no veo camiones, yo no veo tractores, yo no veo desmotadoras, yo no veo actividad derivada de esa semejante cantidad de superficie sembrada. ¿Para vos es cierto que hay 247.000 hectáreas sembradas en la provincia? No, a nosotros, realmente viendo lo que es en nuestra zona, termina siendo un dibujo majestuoso para mostrar algo que no existe. En el caso, estaba mirando el informe, en el caso de la banana, que habla alrededor de 2.800 hectáreas. No creemos que haya 2.000 hectáreas acá en esta zona actualmente solamente de banana. Habla de alrededor de 3.000 hectáreas de mandioca, cosa que también creemos que es un número infladísimo en cuanto a la realidad, lo que nos está pasando y lo que tenemos, y las consecuencias, lo que fue las heladas, la sequía. Realmente son datos inflados que no sabemos para qué o con qué finalidad. Quizás mostrar algo que realmente no existe. Y por otro lado, decir que no sería un orgullo tener un superávit en provincia tan pobre. ¿Para qué guardar la plata si no se va a volcar en producción, en reactivación, en caminos, en infraestructura, que hoy los caminos rurales son desastrosas en toda la provincia? Nosotros llueve acá, garúa, y ya tenemos inconveniente para salir. Estas son las deficiencias de un Estado que muestra algo majestuoso y con orgullo muestra un superávit económico, un equilibrio fiscal, y donde hay necesidades tan extremas como esta, ¿no? Y mantenernos al tanto de esta persecución que está haciendo el intendente atrás de ustedes, ¿eh? Vamos a estar monitoreando de cerca esto nosotros. Mira, Blas, lo nuestro tiene más de 20 años de lucha por el sector productivo en la provincia de Formosa, y esto es un granito de arena más de tantas persecuciones que tuvimos en su momento, incluso de amenaza de muerte hace unas décadas atrás. Mucha persecución, mucho amedrentamiento que hemos pasado en nuestra familia. Para nosotros esta lucha es un camino sin retorno, porque queremos vivir en una Formosa libre, donde el trabajo sea una forma de desarrollo sin ninguna presión política, sino que las decisiones políticas terminan siendo herramientas que nos favorezcan. Bien, muchísimas gracias, Pánfilo. Estaremos en contacto, y usted sabe que los micrófonos de Radio Parque están siempre a disposición de la sociedad. Espero que el intendente se ponga a gobernar la comuna de una vez por todas.